Seguimos en el foro empresarial, hoy correspondiente ya al día martes 19 de enero. Mañana alcanzamos el día número 20 de este primer mes del año 2021 que trae 31 días. Así que todavía nos queda por lo menos por delante 11 días desde mañana para ir terminando y la gente ya empezando a retomar sus actividades desde febrero con clases que inician ya terminada la primera quincena del segundo mes del año, de tener en cuenta eso también. Vamos a estar dialogando también en breve con el viceministro Marco Eliseche. Un gusto poder conversar con él, pero antes vamos a la placa de presentación. Doctor Marco Eliseche, ¿cómo está? Un gusto saludarle, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Feliz año. Buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo? Un gusto. Muchas gracias igualmente para ti y para tu audiencia. Bueno, el tópico de nuestra nota del día de hoy es la primera emisión de bonos del 2021. Pero antes de eso, me gustaría hacerle la consulta de cómo cerramos el 2020. ¿Mejor de lo que se estaba proyectando? Bueno, en términos generales podemos decir que base a la expectativa que teníamos al comienzo de esta emergencia sanitaria, digamos que cerramos mejor de lo que de la expectativa que teníamos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista fiscal. Desde lo económico, la proyección era de una caída importante. Finalmente, esa caída va a ser menor a la esperada, estaría en torno al 1%. Ahora la BCP seguramente va a sacar el número final. Y en lo que tiene que ver a la parte fiscal, también el déficit esperado estaba por encima del 7% y estamos cerrando con un déficit del 6,2%, un punto menos por lo menos de la expectativa que teníamos. También las recaudaciones tributarias en los últimos 3 meses han mostrado un repunte interesante que, si bien no va a cerrar la brecha de la caída que tuvimos en los meses más fuertes de la pandemia, que fueron entre abril, mayo, junio, pero sí ha mitigado, digamos, el impacto negativo de esas medidas que se tomaron en esos meses, y podemos decir que cerramos un año mejor de las previsiones que teníamos inicialmente, y también eso se traslada al inicio del año. Ahora esperamos también tener un inicio de año mejor al esperado en ese contexto, y bueno, esperemos que los números se vayan confirmando dentro de este primer trimestre. Doctor Eliseche, esta relación directa que tienen con la Secretaría de Estado de Tributación, que había planteado también en su primera respuesta, es vital para el Ministerio de Hacienda, ¿no? Eh, ¿Te refieres a la recaudación tributaria? Correcto. Sí, claro, o sea, nosotros vimos un repunte en los meses de septiembre en adelante importante, sobre todo, como bien decía, en el lado de la SED. La aduana todavía se muestra un poco más lenta en su recuperación, también debido a los cierres en la frontera, en parte a la caída de las importaciones, pero que también en diciembre mostró un número interesante. La mejor recaudación del año en la aduana se tuvo en diciembre, y ese es un punto importante que coincide en parte con la reactivación que se dio en la frontera, y que esperemos que, como decíamos, que eso se vaya manteniendo y sosteniendo en los primeros meses de este año para que esa recuperación se confirme, ¿verdad? ¿Por qué le hacía la pregunta? En realidad le hacía la pregunta justamente para graficar un poco en la teleaudiencia que de repente no conoce muy bien cuáles son las fuentes de ingreso del Ministerio de Hacienda y tener un punto también de conocimiento con esto nuevo que vino de un tiempo a esta parte a quedarse, que son los temas de los bonos, viceministro. ¿Eso complementa o es ya una línea estable dentro de lo que significan los recursos para el país? Le decía lo de la Secretaría de Estado de Tributación, porque creo que hay una dinámica no solamente de mayor control interno desde la SED, sino que hay una voluntad también de la gente en pagar sus impuestos, ¿no? Claro, sí, en realidad en los últimos, digamos, estos últimos años, desde la reforma tributaria que se tuvo en el 2004 en adelante, hubo sucesivas reformas. Me voy a meter un poco en un campo que no me corresponde directamente, pero digamos que la conducta del contribuyente cambió en los últimos 10 años, desde que está en vigencia el IRP sobre todo. Eso ha ayudado mucho en la etapa de formalización de la economía, porque era el sector que no estaba todavía aportando, si bien las empresas, tanto las pequeñas como las medianas y las grandes, ya estaban aportando los diferentes impuestos. No había un impuesto de renta personal, y eso trajo aparejado un importante número de formalización a través del IRP, digo, porque
las personas fueron solicitando mayores facturas y demás. Eso hizo que las empresas mismas se formalicen. Eso ayudó muchísimo. Y en los últimos tiempos, ya con la nueva ley que salió el año 2019, también se han ajustado las reglas y tenemos, como bien decís, un control. Hoy la SED tiene un control totalmente sistémico, ya tiene sus alertas, sus fiscalizaciones a través de canales de riesgo, lo cual hace que sea mucho más preciso también el control y por ende también mejora la recaudación. Solamente que no podemos medir todo eso en un año atípico, ¿verdad? Porque todos los sectores, quien más, quien menos, ha tenido un año complicado. Entonces vamos a esperar que este año 2021 vamos a sentir seguramente todavía el efecto en las recaudaciones de esta pandemia, ¿verdad? La realidad también es algo que podemos analizar, es que no nos gusta pagar impuestos porque en muchos de los casos no vemos reflejado eso como se debería de hacer. De todas maneras, habló en un momento sobre la situación de aduanas que fue mejorando hacia la parte final del año. Esto también me tocó hablar con el director de aduanas, el doctor Fernández, y decía él que mucho se basa sobre la base de la tecnología. Es un poco la apuesta que se tiene con esta administración de mejorar con la tecnología estos procesos de control, doctor Liceche? Y yo creo que todo apunta a eso, Juan Pablo. Hoy por hoy, la facilidad que tenemos en cuanto a la tecnología y la experiencia de otros países, tenemos que replicarla. En el caso de la SEC, como te digo, ya está bastante avanzado con el sistema Marangatú. Hoy ofrece una serie de servicios tanto al contribuyente que facilita el cumplimiento tributario, lo cual es muy importante, y también para el control. Y lo bueno sería que la aduana, que también tiene su tecnología, pero que vaya avanzando más en lo que tiene que ver al control y al sistema de despacho y en la medida que eso avance en la tecnología y en los sistemas, obviamente cuando menos pasos se tenga que dar, cuando menos burocracia exista en la liquidación de los impuestos, obviamente que eso va a repercutir en una mejora de la recaudación. Antes de pasar un poco al tema del bono, me gustaría hablar un poco de la calidad del gasto. ¿Ustedes tienen capacidad de control en materia de la calidad del gasto, doctor Eliseche? Bueno, y ese es un tema, un punto que estamos justamente analizando. El año pasado, ya en el 2018, al comienzo del gobierno, se creó una mesa de trabajo con referentes del sector privado y también del sector público para analizar justamente la calidad del gasto. ¿Por qué? Porque ya habíamos trabajado en la reforma tributaria, se aprobó la reforma tributaria y, como bien decís, parte importante del éxito de la reforma tributaria sea que la ciudadanía vea el impacto de sus impuestos en una mejores servicios y calidad de los servicios públicos. En ese contexto se creó esa mesa de trabajo que lastimosamente con la pandemia tuvimos que suspender, pero ahora justamente vamos a poner otra vez en vigencia el análisis. Independientemente de eso, estamos trabajando en reformas. Ya la reforma del servicio civil hemos enviado al Congreso para justamente darle mayor previsibilidad a los salarios en el sector público y evitar justamente que se den aumentos de manera discrecional, como se suele dar, y que ya haya una hoja de ruta en materia de promociones salariales para que eso justamente impacte después en una mejora en la calidad de los servicios también, porque recuerden que también acá tenemos que ver que el funcionario se capacite. Entonces, si los incentivos van a ser en función a la capacitación para poder acceder a mejores salarios, eso va a derivar en mejores servicios para la población. Obviamente eso en un contexto de mediano plazo, nada es inmediato, pero ese es el camino que tenemos que tener. Y la misma cosa en las compras públicas. Sabemos que ahí también hay una brecha importante de mejora. De hecho, que el mayor ahorro, según los estudios que tenemos, se tiene que dar en las compras públicas, no tanto en los salarios, porque en los salarios, como ustedes saben, hoy el 70, casi 80% se lleva al sector salud, sector fuerzas públicas, sector blanco, donde hablar ahí de una reducción prácticamente es imposible porque son servicios que se tienen que aumentar antes que disminuir. Entonces el ahorro podría venir por el servicio civil, pero un ahorro que no va a ser tanto para las necesidades que tenemos. Entonces el ahorro más importante probablemente se dé en las compras públicas, donde sí hay un espacio importante, que con la reforma del sistema de compras públicas queremos ir también viendo. Estamos trabajando en un proyecto con asesores de organismos internacionales y también con un equipo interno que seguramente el ministro anunció ayer que en los próximos, ni bien se reactive de nuevo el Congreso, vamos a estar presentando ese proyecto, y esperemos que eso se vaya analizando y aprobando y tal vez ya pueda generar ese ahorro, ese impacto desde este mismo año. O sea, tenemos, Juan Pablo, el objetivo ahora, yo creo que esta parte final del gobierno va a ser la calidad del gasto, va a ser discutir eso. Ya no tenemos margen por el lado tributario, la reforma ya está hecha.
Nosotros ya no vamos a hablar acá de aumento de impuestos, sino que tenemos que hablar en mejorar la calidad del gasto, mejorar el presupuesto público y cerrar este periodo de gobierno ya en el 2023 con unas cuentas fiscales ya gradualmente recuperándonos y volviendo a la meta del déficit fiscal. En mi época de estudiante universitario miraba mucho lo que era un proceso de construcción de una de las leyes, la única que se hace cada año, que es el tema del presupuesto, doctor Eliseche. ¿Se puede esto último que usted estaba planteando empezar desde ahí, desde la construcción de un presupuesto real y no algo que en el imaginario de la gente es un copiar, pegar, un copy-paste del presupuesto de cada año y ahí ajustando con un martillo y cincel un poquitito aquí, un poquitito allá? No sé si me entiende lo que le digo. En algún momento vamos a tener capacidad de poder construir y sincerar un presupuesto real. Sí, sí, Juan Pablo, claro que se puede. Ahora, como decía hace rato, nada es inmediato, no vamos a poder hacer eso de un presupuesto de un año para otro. Pero supongamos que aprobemos el proyecto de ley de la reforma civil, aprobemos el proyecto de ley de las compras públicas, eso va a ir generando ahorros, va a ir generando espacio y eso nos permite construir un presupuesto más ordenado, nos va a permitir construir un presupuesto más holgado desde el punto de vista financiero, porque al generarse esos espacios de ahorro, lo que vamos a tocar después el tema de los bonos, seguramente vamos a tener menos necesidad de eso, de hecho que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Depender menos de estas emisiones, depender menos del crédito público y poder, con esos espacios generados, solventar el gasto fiscal que tenemos, ¿verdad? Oye, repito, eso va a llevar a un proceso que nosotros estamos hablando de una primera etapa gradual de 3 años para volver al 1,5%, y donde estas reformas van a impactar de manera muy importante, ¿verdad? O sea que sí se puede, no es inmediato, pero sí se puede tener un mejor presupuesto, un presupuesto más equilibrado, sacando de lado el impacto de la pandemia, ¿verdad? Porque si tenemos en cuenta el impacto de la pandemia, eso fue como realmente como una guerra, ¿verdad? Que los países, todos los países estaban pasando por este problema, tanto aquellos que tenían ya un presupuesto, digamos, más equilibrado que el nuestro, hoy tenían probablemente problemas enormes, ¿verdad? Todos los países de, tanto los del norte como los acá, los del sur, estamos pasando por este inconveniente. O sea que tenemos que sacar de contexto eso. Paraguay ya necesitaba las reformas antes de la pandemia, ahora con más razón necesitamos esas reformas. Doctor Eliseche, me gustaría consultarle algunas cuestiones que me ha hecho llegar el equipo de prensa. A veces se nos dificulta hablar un poco con algunos referentes del Ministerio de Hacienda, pero quiero aprovechar este momento para hacerle llegar la consulta del equipo de prensa. La emisión de bonos que se realiza hoy será para financiar el plan de reactivación económica. Efectivamente, hoy la misión que se hace hoy es por la ley 6069, que es una de las leyes que se ha impulsado en el marco de la recuperación económica. Son 57 millones de dólares, de los cuales una parte es para obras públicas, otra parte es para el Ministerio de Agricultura, eso está ya planificado. De hecho, que como la ley salió ya muy justo en el mes de diciembre, no se pudo hacer la emisión en diciembre. Lo ideal hubiera sido hacer esta emisión en diciembre, pero los tiempos ya no dieron para poder cerrar todos los trámites que conlleva una emisión y también el ordenamiento presupuestario. Así que esa emisión, arrancamos hoy con esta emisión. Y después ya, bueno, está establecido el calendario de lo que es emisión interna para todo lo que tiene que ver con los recursos establecidos en el presupuesto aprobado. La otra cuestión es también, en total, ¿cuánto se emitirá este año en bonos internos y cuánto en el mercado internacional? ¿Hay fecha de cuándo harían la emisión de los bonos soberanos, doctor Eliseche? En lo que tiene que ver al mercado interno, tenemos una expectativa de emisión de aproximadamente 640 mil millones para este ejercicio 2021. Además de lo que ya hablamos de la ley especial, que es esta 6069, que vamos a hacer hoy la emisión, o sea, son 300, perdón un ratito, 60 mil millones corresponde a esta ley de recuperación y 640 mil millones aproximadamente es el resto del PGN. Estamos hablando de 1 billón aproximadamente de emisiones internas. Y en lo que tiene que ver a las colocaciones externas, también está previsto, entiendo que esta semana se está trabajando con la colocación, no puedo hablar todavía de montos porque eso se está evaluando obviamente con los asesores internacionales para ver de acuerdo a la expectativa del mercado qué monto vamos a colocar, pero aproximadamente lo que el presupuesto nos ha establecido son 600 millones de dólares, que es el margen que tenemos para emitir en el mercado internacional y que seguramente se va a confirmar el monto en los próximos días.
Eso será antes de que finalice este primer mes del año. Sí, 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 ya se está trabajando en la misión en el mercado internacional. Probablemente en los próximos días ya vamos a tener informaciones más precisas acerca de los montos y las tasas seguramente que van a salir fruto de esa colocación. Doctor Eliseche, ¿hay avance en la ejecución del plan de reactivación económica? Y estamos empezando a ejecutar. En realidad, como ustedes saben, la mayoría de esas leyes salieron en diciembre. Lo que ya ejecutamos es lo que tiene que ver con el Cultivo 2.0, que es un programa que ya estamos cerrando. O sea, en realidad ya se cerró. Estamos todavía, si bien todavía se están haciendo los pagos, porque el último pago se hizo previo al año nuevo y los beneficiarios tienen 30 días para hacer uso de ese beneficio. Pero básicamente es la parte más grande que ya se ejecutó del plan de recuperación. Lo otro tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, que esta emisión que estamos haciendo también ya se ejecutó en parte. Básicamente la emisión que vamos a hacer ahora va a ser para pagar compromisos que ya está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas. Y por el lado también queda pendiente todavía la ley del Ministerio de Urbanismo, que es una de las emisiones que vamos a tener que reprogramar para más adelante de 47 millones de dólares, pero que seguramente en los próximos meses también ya se va a empezar a ejecutar. O sea que todo está encaminado para este primer semestre. Yo creo que la mayor parte de la ejecución se va a realizar en este primer semestre para que tenga impacto realmente. El impacto que buscamos es apuntalar el crecimiento y la recuperación económica que estamos viendo en los últimos meses. O sea que va a ser muy importante que estos proyectos se ejecuten en lo antes posible. La otra cuestión también que me parece interesante de esta consulta es el hecho de si están trabajando en el decreto reglamentario del PGN, creen que se podría cumplir con todo lo que estipula en el presupuesto después de los cambios realizados en el Congreso. Sí, estamos cerrando también el decreto reglamentario. Seguramente el fin de semana va a estar saliendo el decreto. Estamos cerrando los ajustes técnicos. Específicamente en lo que tiene que ver a los incrementos que se dieron en el Congreso. Estamos hablando de aproximadamente 35.000, 40.000 millones de incrementos salariales que hubo en el Congreso en diferentes entidades que sí, es lo que dijimos, siempre nos preocupa. Si bien el monto presupuestariamente hablando no es significativo, estamos hablando de un presupuesto de 92 billones, 40.000 millones, uno dice, bueno, es una gota, pero no en cuanto al mensaje que se da con este tipo de incrementos, que lo que hablábamos al comienzo, lo que buscamos es que la carrera administrativa sea predecible, que los funcionarios tengan sus mecanismos de aumentos salariales o de promociones y que ya no tenga que se tenga que recurrir a estas medidas, ¿verdad? De que en el Congreso se consigan estos incrementos sin tener en cuenta los concursos, sin tener en cuenta los procesos establecidos en la ley de la función pública. Entonces, esa es la parte que nos preocupa, no tanto la parte financiera, aunque también estos 40.000 uno dice, bueno, es poco, pero ya se conviene en una rigidez para el presupuesto, porque esto ya se mantiene para siempre, no es que este año es 40.000, para todos los años estamos hablando que esto ya se mantiene, entonces eso es lo que hay que entender cuando analizamos incrementos salariales sin el análisis financiero y sin los componentes de que hablamos de la función pública, este es el problema que se genera. Entonces, ya lo dijo el ministro, nosotros vamos a buscar dentro del decreto reglamentario la fórmula y la reglamentación establecida para que no hay problema con los incrementos, pero siempre y cuando hayan cumplido con el proceso de los concursos. Nosotros vamos a pedirle a las entidades, bueno, tráiganme su proceso de concurso. Si está ok, vamos a habilitar el incremento. Si no está ok, bueno, le vamos a decir, vayan, hagan su concurso y seguramente ahí sí le vamos a habilitar. Nosotros no estamos en contra de lo que la ley establece. La ley ya estableció el incremento, pero hay otra ley que establece los concursos. Es, cumplan con los concursos y se le va a habilitar el incremento. Ese es un poco el mensaje que vamos a dar, que está en el decreto ya del año pasado y básicamente se va a replicar este año. La otra cuestión también es el tema de la cuestión que mandaron a un proyecto al Congreso para actualizar la ley de responsabilidad fiscal, tengo entendido, doctor Eliseche, en el que se estableció un tope para la deuda pública hasta un 40% del PIB, pero se recomendaba que la deuda de Paraguay esté entre el 33 y el 35% del PIB. ¿Cómo llegaron a esa conclusión de que el tope sea del 40%? Bueno, ahí se acudió a varios estudios, Juan Pablo. Esos números se debatieron, se discutieron con los estudios de sostenibilidad que tiene el Ministerio de Hacienda. Trabajamos con todo un equipo ahí de expertos de política de endeudamiento y en consulta con los especialistas que nos asesoran también de organismos internacionales. Digamos que un número, Paraguay sigue teniendo hoy una de las deudas más bajas, ¿verdad? Y sabemos que ese reto también hay que entender de un contexto de la posibilidad de pago, no solamente el monto en sí,
uno puede mirar es relativamente bajo todavía Paraguay en cuanto a comparado con otros países, pero también tenemos que ver, y lo que siempre decimos, nuestra preocupación es que ya el ritmo que venimos emitiendo obviamente hay que disminuir. Nosotros somos conscientes de que a ese ritmo que venimos emitiendo y más con la emergencia que nos sacó de nuestra, digamos, zona de confort, porque venimos emitiendo a un ritmo de 500, 600 millones por año y el año pasado tuvimos que en un solo año prácticamente triplicar la emisión que solemos hacer. Obviamente es una preocupación para nosotros y ese límite establecido, digamos que nos va a ayudar a entender que tenemos que empezar a disminuir el ritmo de endeudamiento y generar los espacios fiscales para no tener que recurrir en el futuro y en los próximos años a mayor deuda. ¿Cómo se logra eso? Antes de la última pregunta del equipo de prensa, esto último que acaba de mencionar, en lo particular a mí me genera una suerte de siempre incógnita tan grande como la que solemos ver en los dibujos animados, doctor Eliseche. Como que este tema de los bonos es como una suerte de droga, ¿no? Llega un momento de éxtasis, uno ve dinero, ve dinero, ve dinero. Pero en algún momento, ¿no? Sí, Juan Pablo, se me cortó un poco ahí tu pregunta, pero creo que entendí que justamente es que el ritmo, la velocidad en que los países se van endeudando genera de repente de alguna manera un uso ya exagerado, ¿verdad? Que bueno, Correcto. tenemos la experiencia de otros países, ¿verdad? Nosotros somos conscientes y la ventaja de Paraguay es que como fuimos uno de los últimos países en emitir y en colocar en el mercado internacional, todos los demás países ya lo habían hecho. Vemos la experiencia justamente de otros países y eso justamente nos ayuda a tomar decisiones. Sabemos que la velocidad, como decía, el ritmo que nosotros imprimimos en los últimos años, que sirvió para calzar gran parte de las inversiones, porque no podemos tampoco discutir el crecimiento de la obra pública en Paraguay en los últimos 5 o 6 años, se hizo principalmente con estas emisiones, pero ahora tenemos que retroceder, tenemos que buscar otras alternativas, porque justamente nuestro techo de capacidad de endeudamiento no es como otros países que tienen hasta el 50, 90, 100% del PIB. Nosotros estamos prácticamente ya al tope de nuestra posibilidad. Estamos a un ritmo ya que hemos crecido aceleradamente, más todavía, repito, debido a la pandemia, y tenemos que empezar a retroceder gradualmente. Lo que no queremos es hacer un impacto inmediato, como otros, que respetamos también las opiniones de otras personas, que es cortar drásticamente las emisiones. Nosotros creemos que eso es imposible porque tenemos hoy un conducto, gran parte de la obra está calzada con eso. Entonces, lo que sí creemos que gradualmente en ese proyecto que presentamos estamos estableciendo justamente gradualmente una reducción de estas emisiones y esto ir calzando con una reducción también, como bien dijimos, con las reformas que estamos planteando, que se vaya generando los ahorros a través de una mejor calidad del gasto y un repunte de las recaudaciones con la mejora de la economía que nos permita justamente esa gradualidad, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que estamos planteando. No, la fórmula, como digo, otros economistas que respetamos dicen que cortemos de un año para otro, creemos que no es viable, ¿verdad? Sí, porque vuelvo al punto, viceministro, que me preocupa mucho. Es como un éxtasis, es como una droga este tema de los bonos. Va a llegar un momento donde va a ser bastante complicado cortar el efecto justamente que genera la suspensión de esto. En muchos de los casos no es muy interesante ver el efecto, ¿no? Sí, pero hoy tenemos herramientas, creo que por el lado por lo menos de lo que es la obra pública tenemos opciones como son las concesiones y las alianzas público-privadas, que ya lo estamos hablando con los organismos ejecutores que vayan migrando hacia esas alternativas. Obviamente eso se tiene que desarrollar, se tiene que discutir, se tiene que ver qué obras aplican para un sistema de concesión. No todas las obras se pueden hacer por concesión y ver otras alternativas, volver al método tradicional, que es a través de los organismos financieros, que es más lento, pero que es mucho más barato. Entonces, todas esas conjunciones estamos analizando para poder justamente sacar presión sobre las emisiones futuras. Entonces, hay herramientas que estamos analizando para poder poner sobre la mesa y que nos ayuden a, como bien decís, no seguir aumentando este ritmo de emisiones que venimos haciendo ahora. Y esperemos que sea así, que realmente exista un compromiso y una seriedad en materia de esto, porque si no las futuras generaciones van a
estar sufriendo estas cuestiones, doctor Eliseche. Por último, Hacienda adelanto al Banco Central del Paraguay, deuda flotante y salarios. ¿En cuánto tiempo desembolsa eso el BCPI? ¿Cómo es el proceso de devolución de esto, Sí, viceministro? eso es una herramienta que está en la Ley de Administración Financiera del Estado, también está en la Carta Orgánica del Banco Central, en la autorización para conceder estos adelantos, y lo usamos todos los años básicamente para poder pagar la deuda flotante, teniendo en cuenta que en los primeros meses del año la recaudación tributaria suele ser relativamente, digamos, menor, y eso se va recuperando en los siguientes. Eso es normal todos los años, por una cuestión estacional. Entonces pedimos este adelanto a comienzos del año para poder saldar la deuda flotante. El decreto salió el día de hoy, salió el decreto del Poder Ejecutivo que autoriza a realizar las negociaciones. Eso tiene un proceso administrativo, el Banco Central tiene que aprobar y seguramente la semana que viene vamos a contar con los recursos. Seguramente vamos a replicar el monto del año pasado que fue 700.000 millones de guaraníes y tenemos hasta el 31 de diciembre para devolver. Generalmente eso ya acordamos con el banco. Las fechas de pago todavía no te puedo adelantar porque todavía no hemos cerrado eso, pero seguramente antes de diciembre, seguramente en septiembre, octubre, ya estaríamos cancelando toda la deuda con el Banco Central. Eso básicamente ayuda, como repito, a cancelar toda la deuda que quedó pendiente del 2020. Tengo un minuto, viceministro. ¿Cómo cerramos el 2021? Estamos iniciando esto. ¿Va a ser un buen año? Esperemos que sí, Juan Pablo. Todas las previsiones, como cerramos y como estamos este año iniciando, apuntan a que vamos a tener un buen año, tanto en el sector agrícola, que se mantiene fuerte, los precios internacionales que están subiendo, eso va a alentar a mayores inversiones. Entonces, también por el lado de la obra pública, que no ha parado en toda la emergencia y que sigue siendo muy fuerte y que todavía tiene capacidad para poder seguir apuntalando. Y queremos sumarle a eso la recuperación de los sectores económicos que han tenido un retroceso, sobre todo lo que tiene que ver con servicios, que esperemos que las medidas sanitarias y la situación sanitaria más bien vaya mejorando, vaya reduciendo el impacto que está teniendo en este momento y que en los meses de febrero o marzo disminuya todo este ritmo en lo que tiene que ver con la parte sanitaria y permita que estos sectores vayan incorporándose o ya lo que ya se incorporaron vayan creciendo, porque hay un problema de consumo también de la población que va a ir aumentando si estas medidas o este ritmo de las medidas sanitarias van también disminuyendo. Entonces, sobre esa línea de supuestos, porque todos son supuestos, esperamos un año mejor. Ojalá eso se cumpla y podamos cerrar un 2021 en la medida que estamos planificando. Doctor Marco Eliseche, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, gracias por su tiempo con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Un gusto y estamos en contacto. Muchas gracias. Nosotros cerramos así nuestro foro empresarial a las 12. Estamos en el informativo central del mediodía. Quédense con nosotros con más informaciones aquí en el canal 5 Días. Como siempre, los deseo de buenos días y buena suerte.